¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Esta nochecita de viernes y que con base en todo lo que hemos estado viviendo en estos días con respecto al examen de la UNAM y que el día de hoy por la mañana la universidad sacó una resolución. Claro, no a todo mundo le va a gustar. No podemos decir quienes no estén de acuerdo hayan sido los que hicieron trampa o los que sí están de acuerdo, etcétera. Lo que sí es cierto es que, bueno, la universidad ya se pronunció y dio una resolución al respecto. Pero esto me ayuda a recordar, me ayudó a recordar eh, un artículo que saqué hace un tiempo con respecto a la simulación. Ese artículo, cuando lo publiqué en mi blog, ¿sí? Son artículos muy pequeños que van en línea de formación o temas que van en estas cuestiones, ¿no? Educativas o de desarrollo humano, desarrollo organizacional, pero este en concreto de sobre la simulación, bueno, pues recuerdo que cuando hice la redacción, hice una primera redacción, me puse a buscar algunas cosas, después como los artículos como los hago, después de tenerlos, los hago correr en inteligencia artificial para que me revise sobre todo la redacción, porque tengo algunas cuestiones ahí con respecto a la redacción. Ya una vez que me lo revisa, bueno, pues me puse a pelear con la inteligencia artificial, ¿no? Porque me dijo, ten cuidado, porque esto que estás afirmando no necesariamente es así. Eh, ¿A qué me refiero? A que cuando apareció esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al famoso 80% de asistencia y que pues separaron de pestañas muchísimos, eh, digamos, miembros de la academia, ¿no? Y pues muchísima gente criticando también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diciendo ahora están avalando esto. Y, perdón, perdón, pero resulta que, pues aquí hay algo mucho más profundo que solo ese 80%, porque tiene que ver con la aprobación por sí sola. Y la aprobación vista o el paso de año visto como parte del derecho a la educación. Es decir, aquí hay una falacia muy grande, porque prácticamente están equiparando educar con aprobar. Y entonces, bajo la mentecita de estas personas que decidieron decir, se avala que no importa que no haya cubierto el 80% de asistencia, pueda aprobar el niño o la estudiante. Y entonces, seamos sinceros, sí, lo que aprobaron fue una simulación. Lo que me decía un tanto, o lo que la discusión que yo tenía con ChatGPT iba en la línea de que yo decía, bueno, están formando un sistema mediocrizante. Y la respuesta que me daba era, tu aseveración no se puede sostener porque no podemos decir que tengan esa intención. Sería difícil saber que tienen esa intención porque habría que ir a sus mentecitas. Eh, bueno, no criticaré las 3 neuronas que deben tener, pero lo que sí es cierto es que esa simulación, seamos sinceros, es terrible. Aquí hay una cuestión, porque hay una inclusión sin aprendizaje y es clara. No necesitamos sacar la raíz cuadrada, no necesitamos ir más allá que entender esto. Bajo la lógica de todo mundo tiene que pasar, que ya de por sí venía sucediendo de manera relativamente simulada, ahora es a fuerza prácticamente. Y entonces, seamos sinceros, aquí viene una crisis de la exigencia académica porque pues esta simulación, ahí está, ahí la tenemos. Y claro, o sea, durante décadas los sistemas educativos, seamos sinceros, de numerosos países han impulsado reformas que están orientadas a ampliar la cobertura escolar. Es decir, tanto como que les interese el aprendizaje, más bien tratan de reducir el abandono y garantizar, sí, el acceso universal a la educación, porque además eso está en la Constitución y entonces hay que garantizarlo. Hay otras cosas que están en la Constitución y no les interesa garantizarlas, pero bueno, esta sí.
Y bueno, en términos históricos, estos avances representan conquistas sociales fundamentales. ¡Qué bueno! Sin embargo, junto a estos esfuerzos también surge una tensión que es cada vez más visible porque es entre la inclusión educativa y la exigencia académica. En múltiples contextos escolares comienza a aparecer una pregunta incómoda pero necesaria. Y esto yo sé que no va a gustar prácticamente a nadie. A ver, ¿qué ocurre cuando aprobar deja de significar aprender? ¿Qué sucede cuando no necesariamente el hecho de que se aprenda, perdón, el hecho de que se apruebe implique que se aprendió? Perdón, el hecho de que se apruebe implica que se haya aprendido algo. Aquí la cuestión está en que la discusión no gira únicamente en torno a las calificaciones numéricas ni a la permanencia escolar. El problema de fondo radica en la posible desvinculación entre acreditación y aprendizaje real. Cuando los estándares mínimos de desempeño se flexibilizan excesivamente y la promoción escolar ocurre aún sin evidencias sólidas de aprendizaje, pues en ese sentido se generan procesos de simulación educativa que, vamos a ser sinceros, afectan tanto la calidad académica como la credibilidad social de las certificaciones escolares. En este caso, pues ya dejan de tener sentido entonces el pasar de un año a otro y los propios certificados no significan lo que ahí dicen, ¿sí? Y claro, caeríamos en estos eufemismos en los que cae, perdón que lo diga, pero seamos sinceros, en los que cae la transmisión de la presidencia de la República cuando dice, no se encontró una refinería, fue un lugar en el cual se procesaban combustibles, ¿sí? No se cayó una ballena, no, se desplazó al piso. Y claro, eso es lo que sucede. Pablo Latapiza Re advertía que la calidad educativa no puede reducirse al acceso o permanencia en la escuela, sino que implica necesariamente el desarrollo efectivo de capacidades intelectuales y humanas. Desde esta perspectiva, pues una escuela verdaderamente incluyente no es aquella que únicamente evita la reprobación, sino aquella capaz de garantizar que los estudiantes aprendan de manera significativa. Y eso es una tarea que tenemos en la escuela y que tiene que ser clara y es necesaria. O sea, de pronto nos encontramos con estas cuestiones de que hay que aprobarlos a fuerza. Pues sí, a final de cuentas habrá que pasarlos. ¿Por qué? Porque si no, entonces hay un sinfín de procesos en que garanticen que se hizo hasta lo último para que el niño aprendiera. Por favor, el propio Ausubel dice, si no existe la voluntad, estoy parafraseando, la voluntad de aprender, pues por más andamiajes que generes, no va a aprender el sujeto. Pero no, aquí está esta cuestión, estas falacias que prácticamente ya están por decreto, ¿sí? Y claro, pues se da un desplazamiento burocrático, ¿no? Y miren, uno de los fenómenos más visibles en diversos sistemas educativos contemporáneos es el desplazamiento de la atención pedagógica desde el aprendizaje hacia los indicadores administrativos. Parecería que eso es lo único que importa. En muchos casos el éxito institucional de pronto comienza a medirse más por los índices de aprobación, permanencia o egreso que por las competencias efectivamente construidas por los estudiantes. Esto, pues claro, genera presiones burocráticas sobre los docentes, los directivos, y para reducir reprobaciones, flexibilizar criterios o promover alumnos, aun cuando, seamos sinceros, exista un rezago importante. Y claro, pues nosotros nos encontramos en esta situación, ¿sí? Una falsa dicotomía. La consecuencia de este fenómeno, pues es la aparición de una cultura institucional donde pasar de grado adquiere mayor relevancia que aprender. Y aquí me gustaría detenerme en una situación de hace algunos años que me tocó vivir en un colegio en el que estuve. Era prácticamente el inicio del curso escolar relativamente, había pasado un mes y entonces eh, yo era encargado de un grupo de alumnos. Los alumnos que habían tenido 3 materias reprobadas o más, estoy hablando de bachillerato, y era bachillerato general de GB,
particular. A los alumnos que tenían 3 materias reprobadas o más, yo mandaba a traer a los papás para platicar con ellos y la intención era utilizar una herramienta muy simple, una agenda para que los alumnos pudieran tener mayor organización de su tiempo y poder seguir, sí, con sus estudios, deporte o lo que fuera, pero mayor organización. Mi lógica es esta. Las personas lo que necesitan es organizarse, necesitan elementos que les contengan para organizarse mejor. Porque además eso ya lo tenía muy probado con otros alumnos que habían empezado con promedios bajísimos y únicamente ayudándolos a organizar su tiempo, podían salir adelante para que pudieran ellos definir sus prioridades. Era lo único que necesitábamos hacer. De pronto me llega una madre de familia que cuando le dije, bueno, mire, estamos aquí porque lo que quiero es que podamos usted y yo apoyar a su joven, estamos iniciando el semestre, su joven está iniciando ya el último año de bachillerato, son los últimos 2 semestres, y pues yo quiero que a él le vaya bien, yo espero, esto es seguramente lo que usted querrá. Yo me eché mi rollito, según yo, muy convencedor de la señora, y de pronto me dice la señora, mire, 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 a mí no me interesa escuchar tanta cosa. Compréndalos, maestro. Los jóvenes tienen que caerse para aprender. Y yo, efectivamente, señora, estoy de acuerdo en que uno aprende de los errores y que es importante, sí, reconocer, pero para eso es importante reconocer el error, saber en dónde está la falla y a partir de ahí levantarnos. No, maestro, los jóvenes aprenden solos. Él va a aprender a levantarse. ¿Saben qué hice? Y van a decir que fue una decisión muy arbitraria y me queda claro que muy criticable de mi parte. Pero ese día dejó de interesarme ese alumno. No le exigí nada. Yo le daba clase además. No le exigí nada. No le pedía mayor cosa. Tienen que entregar las cosas, muy bien entregarlas. No la traje, ok, de acuerdo. Pum, su 0. Al final de cuentas, tengo que regalar el 5. 5. El examen semestral por la calle de la amargura. Era un examen que iba más bien en línea de proyecto, de generar. Ellos habían generado un proyecto y con base al proyecto que habían generado tenían que resolver el examen. Porque hay métodos de investigación la materia. Pues obviamente no pudo resolverlo y por supuesto reprobó metodología de investigación, reprobó matemáticas, reprobó literatura o una cosa, no recuerdo exactamente el nombre de la materia, pero era algo así como literatura y reprobó otra materia. Eran 4 materias. Para poder pasar al siguiente semestre, él tenía que aprobar 3, porque no podía pasar con más de 3 materias, no adeudando más de 3 materias. Por lo tanto, tenía que hacer y solo podía presentar 3 extraordinarios por la normativa de DGB en ese momento. En este momento desconozco la normativa de DGB. En ese momento era así. La señora fue a la escuela e intentó gritarme a medio patio. Y claro, es que no es posible que no estén ayudando a mi hijo. ¿Cómo quiere que yo pague 3 extraordinarios? Le dije, mire, si usted paga un solo extraordinario y su hijo aprueba, puede inscribirse al siguiente semestre, pero al final de cuentas iba a tener que presentar las 3 materias. Si él pasa al siguiente semestre, pero después es importante que tome en cuenta que no va a poder reprobar ninguna materia, porque tendría que pasar estos 3 exámenes extraordinarios en el siguiente periodo, si es que usted no quiere que ahorita presente los tres que podría presentar, para que libere 3, si es que los pasa, y quede con 1. ¿Qué pretende usted? Bueno, le dije, ¿qué pretendo, señora? Hacerle caso a usted, ya que me está usted diciendo todo esto delante de las demás personas, delante de los demás papás, pues se lo voy a contestar. Hace 4 meses a usted la llamé para que hiciéramos algo por su joven cuando tenía el primer problema.
Y usted a mí me dijo que los jóvenes tenían que aprender a caerse y ellos mismos a levantarse. Entonces, yo ya le expuse cuáles son los parámetros normativos. Es su decisión y la de su hijo qué exámenes presenta, sin el condicionante necesario de que eso implique que vaya a ser aprobado su joven. Ok, la señora se fue muy enojada, fue a gritonearle también al director y el director prácticamente le dijo lo mismo que yo, porque ya estaba enterado de la situación. Y claro, pues ahí están, ¿verdad? Y eso estoy hablando hace 6, 3, yo creo que fueron hace como 10 años más o menos, 10, 12 años más o menos, estoy hablando de esto, de esta situación, de este muchachito que después, pues presentó 3 exámenes, presentó incluyendo el mío, le di una guía para que estudiara, aprobó con 6 métodos de investigación, matemáticas no aprobó, por supuesto, quedó con adeudando 2 materias. Al final, en el siguiente semestre, entendió que conmigo si no trabajaba no iba a aprobar. Se llevó matemáticas nuevamente, reprobó matemáticas, la otra más la que tenía. Como no son seriadas en DGB, pues bueno, las podía presentar. La mamá estaba fúrica porque su criaturita ya había pasado a la universidad, ya había aprobado el examen de la universidad y nosotros le íbamos a detener su gran sueño. Pero bueno, le dije, pues yo no voy a regalarle calificaciones y el maestro está sabido que no se le van a regalar calificaciones a nadie. Pero aquí está la cuestión. O sea, a ver, ¿qué es lo que queremos? Michael Apple explica que las políticas educativas contemporáneas suelen estar atravesadas por lógicas administrativas y políticas que buscan mostrar resultados rápidos y cuantificables. Y claro, en este contexto, disminuir índices de reprobación puede convertirse en una estrategia políticamente rentable, aunque pedagógicamente problemática. ¿Quién le va a gustar estar reprobando, no? Y bueno, en este sentido, pues claro, sería simplista defender modelos educativos autorizados basados exclusivamente en la memorización o en la reprobación punitiva. La investigación educativa contemporánea ha demostrado ampliamente que repetir grados escolares no necesariamente garantiza automáticamente mejores aprendizajes. Y bueno, en muchos casos aumenta el abandono escolar y afecta emocionalmente a los estudiantes, pero de pronto estamos tan preocupados en sus emociones que no los hacemos fuertes de carácter. Y entonces tenemos a gente que frente a cualquier situación externa se quiebra. No estoy con esto diciendo que lleguemos a los extremos nefastos de estas escuelas que por fin la SEP descubrió que existían. O sea, en el 2008 le quitaron a la Sedena la capacidad para poder revisar esas escuelas, 2008. Pasó el final de ese sexenio, pasó el siguiente sexenio, pasó todo el sexenio glorioso del gran cambio y hasta ahorita se dieron cuenta que la SEP tenía que revisarlas, ¿verdad? Sí. O sea, todo este tiempo no se dieron cuenta que tenían que supervisarlas. ¿Eh? Bueno, a ver quién se los cree. Pero bueno, o sea, pues sin embargo, reconocer esto no implica asumir que toda promoción automática sea pedagógicamente adecuada, ¿verdad? Y bueno, aquí, pues, mire, les invito a checar esta matriz. Eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, pues ha señalado muchas veces que muchos estudiantes logran avanzar en sus trayectorias escolares aún presentando dificultades severas en lectura, matemáticas, comprensión analítica, etcétera. El problema no es únicamente administrativo. Cuando un estudiante acumula vacíos de aprendizaje durante años y aún así continúa avanzando de grado, el rezago se profundiza progresivamente hasta volverse estructural. Y ahí tenemos la prueba. Con esto no estoy diciendo que todos los jóvenes que presentaron altas calificaciones en el examen de ingreso a la UNAM de este año hayan hecho trampa. Lo que sí es cierto es que, seamos sinceros, muchos de ellos
Sí la hicieron, punto. Y entonces, ¿qué pasó? El problema sí es estructural y viene desde este estilo de educación básica en el cual se regalan los pases de año. ¿Mm? Pero claro, ¿cómo no se van a regalar los pases de año si hay grupos docentes, y perdón que lo diga, y porque puede ser que se me vengan encima, cosa que no me importa mucho, pero seamos sinceros, todos estos grupos que se la pasan en huelga todo el santo año, pues, ¿qué le van a calificar al alumno si nunca le dieron clase? ¿Mm? ¿O no? Porque claro, dijeron que adelantaban el final del ciclo escolar y entonces se pararon de pestañas los maestros que querían terminar el ciclo escolar. Les dicen, bueno, no, ok, siempre sí, o sea, cuando estaba ya programado se termina el ciclo escolar. Ah, pues ahora nos vamos en huelga para protestar. Entonces, ¿era por los niños realmente? ¿Por los muchachos? Seamos sinceros, por favor. Alguien que heredó una plaza o o la renta no tiene abuela. Perdón que lo diga. Y bueno, pues bueno, regresando al tema, la aparente inclusión puede transformarse en una silenciosa exclusión. Silvia Schmelkes dice que la verdadera equidad educativa no consiste solamente en permitir que todos ingresen y permanezcan en la escuela, sino en asegurar que todos tengan las mismas oportunidades reales de aprendizaje. De lo contrario, la escuela corre el riesgo de simular igualdad mientras perpetúa profundas desigualdades cognitivas y culturales. ¿Y qué pasa? Que entonces sucede lo evidente, sucede lo evidente. Una sucede lo evidente. El 10 de una escuela no necesariamente es el 10 en otra escuela. Probablemente un 7 de una escuela termina siendo 10 en otra, ¿no? Y entonces, aquí es una cuestión bastante fuerte. No es tan fácil nada más decirlo y ya, ¿no? Otro elemento central contemporáneo gira en torno a la evaluación. En algunos discursos pedagógicos recientes parece haberse instalado la idea de que toda evaluación cuantitativa o donde se busque la memoria como entendida únicamente como el repetir un dato concreto, ¿no? Que toda evaluación cuantitativa es necesariamente opresiva, deshumanizante, reduccionista, neoliberal, eh, etcétera, ¿no? Y entonces está satanizada la evaluación. Sin embargo, pues la investigación educativa seria presenta una postura mucho más compleja y equilibrada. La evaluación no es en sí misma el problema. El verdadero problema aparece cuando la evaluación se reduce exclusivamente a una lógica burocrática de calificaciones o bien cuando desaparecen completamente los referentes claros de logro. Y entonces, pues bueno, aquí es importante virar hacia la evaluación formativa, es decir, la evaluación del proceso mismo, defendida por autores como Philippe Renaud, no elimina los criterios de desempeño, por el contrario, busca que dichos criterios ayuden al estudiante a comprender cómo mejorar su aprendizaje. Y claro, nosotros, pues necesariamente es importante comprender esto. Compasión sin simulación. Compasión significa el que yo esté sintiendo con el otro, pero compasión no significa el que, el que le dé las cosas de tal manera que no avance, ¿no? Cuando los parámetros de evaluación se vuelven excesivamente ambiguos y enteramente subjetivos, el sistema educativo pierde la capacidad para distinguir entre logro auténtico y simulación. Esto no solo afecta a las instituciones, sino también a los propios estudiantes. Porque pues claro, al final de cuentas dejan de contar con referentes claros sobre sus avances, dificultades y metas formativas. Tiburcio Moreno Olivos advierte que algunos modelos educativos contemporáneos han confundido la crítica a la evaluación punitiva con la desaparición de la exigencia académica. Y aquí es importantísimo esto, no podemos desaparecer la exigencia académica. Según este autor, evaluar con humanidad no significa renunciar al rigor pedagógico,
sino acompañar al estudiante en procesos reales de mejora, cosa que a veces parecería que no se comprenden. Y bueno, claro, miren, aquí es importante el tener mucho cuidado en estos extremos, porque de pronto podemos decir que es por humanidad, ajá, cuidado con esto, porque la situación se vuelve particularmente dedicada cuando las certificaciones escolares, o sea, el documento que avala lo que aprendiste, comienza a perder correspondencia con las competencias efectivas desarrolladas. Un certificado académico posee valor social, por supuesto, porque representa, al menos idealmente, que es la evidencia de ciertos conocimientos, habilidades, capacidades, etcétera. Cuando esta relación se debilita, se erosiona también la confianza pública en las instituciones educativas. Sucedió en la UNAM. O sea, ok, va a tener que aplicarse un examen de control. Y ese examen de control nos va a decir si es verdad que el que dice que estudió y se mató todo el año en academias especiales y en cursos especiales, va a poder obtener el puntaje suficiente para poder ingresar a la universidad. O si hizo trampa. Claro, no necesariamente. Hay personas que se ponen muy nerviosas frente a un examen escrito. Eso es cierto. Pero también es cierto que probablemente haya una buena cantidad de jóvenes que hicieron trampa. Sí. ¿Van a pagar justos por pecadores? No, no van a pagar. Si realmente estás seguro de que hiciste tú tu examen y no fue porque contrataste a alguien que te estaba dando las respuestas, tenías una doble pantalla o tenías a alguien enfrente que te estaba diciendo qué hacer o con una camarita la pusiste al revés y te lo estaban contestando, pues entonces vas a poder responderlo. Si hiciste todo aquello, no vas a poder responderlo. Seamos sinceros. Y claro, la universidad no puede darse el lujo de aceptar a esos. No puede darse ese lujo, ni debe dárselo. Y bueno, pues en este sentido, regresando a esta erosión del valor social, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron explicaban que los sistemas escolares funcionan como mecanismos de legitimación social, es decir, el certificado de un médico legitima socialmente que es eso que dice ser. Sí, eso que dice ser, aunque tenga el documento, resulta que lo obtuvo de manera fraudulenta, pues entonces no hay legitimidad, pierde legitimidad social. Por eso es importante que la universidad, aquí en este caso, el de estos días, aplique ese examen de control por la legitimación social. Porque si no, sinceramente, yo sí sería de los primeros en decir, cuidado con los médicos de esa generación. Y ahí sí pagarían justos por pecadores. Porque ¿quién nos asegura que esos que ingresaron de manera fraudulenta no terminan llevando toda su carrera de la misma manera? Y al rato ponen en peligro vidas. Por eso hay de pronto ballenas, las traves de los puentes, que se desplazan hacia el piso. Mm. Los títulos académicos operan simbólicamente como acreditaciones de competencia cultural e intelectual, pero cuando las certificaciones dejan de reflejar aprendizajes reales, el sistema educativo corre el riesgo de convertirse en un espacio de simulación institucionalizada, como ya sucede, y seamos sinceros, con la educación básica en general. No podemos decir, todos los niños, no, seamos sinceros, sí hay un rezago grande a nivel generalizado. ¿Mm? Y bueno, claro, pues al final de cuentas, ¿quién va a ser el más afectado? ¿Quién va a ser el más afectado? Los más desfavorecidos. O sea, esta intención de inclusión, al final de cuentas, ¿a quién afecta? A los sectores más vulnerables, porque las familias con mayor capital cultural y económico, pues suelen compensar fuera de la escuela las deficiencias del sistema mediante tutorías, cursos, acompañamiento familiar, acceso a otros recursos educativos, etcétera, o
Obviamente están en escuelas en las cuales están pagando y saben que ahí les van a exigir. Y porque pago, quiero que a mi hijo le enseñen, ¿sí? Y quiero que me demuestren que mi hijo está aprendiendo. Porque conozco centros educativos que sí lo hacen, que sí invitan incluso a los papás. Estas clases abiertas que hay donde van los niños, sobre todo se hace a nivel del inglés, donde van los niños y los papás perdonan una clase y los niños hacen alguna demostración. ¿eh? Actualmente, una cuestión que me ha tocado ver en una red de colegios que están utilizando la exposición de portafolios de evidencias para los papás, donde todos los alumnos, desde preescolar prácticamente hasta bachillerato, todos los alumnos, sus papás, uno de los dos papás, por lo menos tiene que ir a escuchar a su hijo que dice qué aprendió, cómo lo aprendió y cómo lo puede transferir a otros contextos. Es decir, se da un proceso de metacognición real, pero estamos hablando de escuelas que pueden resultar muy caras para el grueso de la población. ¿Y qué pasa entonces en la educación básica o en la educación básica media superior pública? ¿Qué está sucediendo ahí? A ver, los estudiantes provenientes de contextos más desfavorecidos dependen mucho más directamente de la calidad efectiva de la escuela. Dependen, sí, de aquellos profes, porque también los he visto, de aquellos profes rurales que tienen una escuelita multigrado y que se preocupan porque el niño más pequeño aprenda a leer y escribir y el niño más grande pueda aprender muy bien para que pase a la secundaria. Y la secundaria las comunidades que están alrededor es una secundaria, telesecundaria, y a lo mejor hay un telebachillerato. Y oigan, hay contextos en los cuales las propias comunidades se ponen de acuerdo para armar complejos educativos espectaculares. Hay uno cerca de Soledad Atzompa en Veracruz, un complejo educativo con escuelas de gobierno y que son salones multigrado, telesecundaria, telebachillerato, pero la comunidad está preocupada en que sus niños y sus jóvenes estudien y estudien bien. Pero claro, ellos se están preocupando por eso y todos los papás lo hacen, van a exigir a la escuela que su hijo aprenda o que su hijo pase. Si tú eres padre de familia, ¿qué cosa exiges en la escuela? ¿Exiges que lo aprueben? O sea, eres como esta madre irresponsable que me tocó hace años a mí diciéndome, deje que se caiga mi hijo. ¿O eres un padre o madre responsable que dice, yo quiero que mi hijo aprenda? ¿Qué es lo que tú llegas a exigir a la escuela? Seamos sinceros. ¿Exiges que tu hijo aprenda? ¿Le exiges al profesor que explique bien? ¿Le exiges al profesor que utilice una metodología en la cual, aunque tenga 50 niños, esa metodología ayude para que todos aprendan, para que todos hagan, tengan aprendizajes de tipo declarativo? O sea, los declarativos cuando hablamos, por ejemplo, de datos, ¿sí? Contenidos procedimentales, es decir, que aprendan a hacer cosas, ¿sí? O el procedimiento de la resolución de un problema, por ejemplo. ¿Mm? Que aprendan contenidos actitudinales, es decir, su predisposición a hacer ciertas cosas, lo que te da la filosofía, la ética, la estética, etcétera. ¿Eso exiges o exiges que lo pasen? ¿Sabes por qué? Porque disminuir la exigencia académica en nombre de la inclusión determ- profundiza desigualdades sociales. Al rato, no nos quejemos. Mm. Porque claro, aquí hay algo importante. Diversos investigadores han comenzado a señalar la relación entre ciertas dinámicas escolares contemporáneas y el debilitamiento de la cultura del esfuerzo sostenido. Nuestros impuestos del grupo, de los que estamos, del grupo que estamos en activo, nuestros impuestos son los que favorecen, sí o sí, el que pueda el gobierno distribuir cierta cantidad económica
para las personas que tienen 65 años o más. Son nuestros impuestos de todo el bloque que estamos trabajando. No es un obsequio del gobierno. No es un obsequio del gobierno. La generación trabajadora apoya a las generaciones que no pueden trabajar ya por la razón que sea. ¿Sí? Y entonces, qué bueno que se dé eso. Sí, qué bueno que se dé. La generación que está trabajando dice, ok, a través de los impuestos hay apoyos a jóvenes. Qué bueno que den esos apoyos. Qué bueno que el gobierno dé esos apoyos. No los da el gobierno. El gobierno los da, pero es de nuestros impuestos. Pero eso no significa que estemos debilitando la cultura del esfuerzo. ¿Sí? No es posible eso. La escuela no solo transmite conocimientos, configura hábitos, actitudes, formas de relación con el trabajo intelectual, con cuestiones que tienen que ver con la parte de amistad, liderazgo, etcétera. Cuando el mensaje implícito del sistema es que el esfuerzo tiene poca relación con los resultados académicos, pueden aparecer dinámicas de apatía, de irresponsabilidad o de dependencia institucional, cosa que acaba de suceder ahorita, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos que cuidar mucho esto. Carol Dweck dice que, pues, a partir de la psicología educativa, pues ha mostrado la importancia de desarrollar una mentalidad de crecimiento, donde el estudiante comprenda que el aprendizaje implica práctica, perseverancia, capacidad de superar dificultades. Sin experiencias reales de desafío y superación, resulta difícil construir una autonomía intelectual. ¿Y qué vamos a tener después si no tenemos gente que sea autónoma intelectualmente hablando? Vamos a tener un montón de personas que no van a ser capaces de decidir sobre ellas mismas muchas cosas y por lo tanto son más gobernables. ¿O no? Y no importa el color del partido. Esto a quién le conviene, a los grupos en el poder. ¿Sí? Byung-Chul Han, aunque desde una perspectiva filosófica más amplia, él advierte que las sociedades contemporáneas, porque no es una cuestión solo de México, las sociedades contemporáneas tienden a evitar el esfuerzo profundo y privilegiar dinámicas de inmediatez y gratificación rápida. La escuela no permanece ajena a esta lógica cultural, por supuesto. En ocasiones, ciertas políticas educativas terminan reforzando la idea de evitar la frustración inmediata y, pues, cuidado. O sea, es más importante construir procesos sólidos de aprendizaje. Aquí hay que cuidar mucho esto. Eh, es importante evitar esta cuestión de la apatía eh, y la irresponsabilidad. Por otro lado, bueno, pues sería injusto atribuir toda la responsabilidad a estudiantes o docentes. La problemática es mucho más compleja y estructural, porque también está la sobrecarga burocrática. Formato 1, formato 2, formato 3, formato 4, formato 5. Planeación A, planeación B, planeación C, planeación H. ¿Sí? Eso también es cierto. O sea, la sobrecarga burocrática. En este sentido, y regresando a la UNAM, porque me tocó dar clases en bachillerato UNAM, la UNAM, para hacer exámenes te exigen tablas de coherencia del examen. Para la planeación prácticamente ya viene hecha en el programa, ¿sí? Lo que uno viene acomodado de tal manera que ya el maestro lo que hace es concentrarse en su clase y en qué fecha va a dar ese tema o en qué fecha va a buscar herramientas que medien para poder impartir ese tema. En lugar de estarse preocupando en, ¿y ahora cómo voy a dar la materia? Porque como dice la nueva escuela mexicana, que ahora nada más me dan el tema y yo me invente todo lo demás, pues sí. Y bueno, pues la eso es sobrecarga burocrática. Los grupos numerosos, pero frente a esta cuestión de los grupos numerosos, yo diría, tampoco hay que satanizarlos. ¿Mm? Sinceramente, o sea, es posible
a través de ciertas metodologías, el poder impartir una clase decente a un grupo grande y que los alumnos se aprendan. Ahora, también es cierto que está otra parte, la precarización docente. O sea, es cierto, está esta crítica fuerte que se hace a los que se la pasan en huelgas, ¿no? En huelga todo el santo año y que si les dicen no va a haber clase, entonces se enojan porque no hay clases que suspender en su huelga. Pero también es cierto que, pues, se aumentan los apoyos a grupos sociales y a los docentes pues no se les sube el sueldo. A nivel, me refiero aquí de la educación pública, ¿sí? Y de la educación privada, pues son pocas las redes institucionales de escuelas, generalmente son de religiosos o de empresas fuertes, pues los que tienen unos, pues digamos, salarios decorosos y prestaciones también decorosas, más allá de la ley. Pero bueno, también tenemos las contradicciones de muchas reformas educativas que forman parte del escenario actual. Llega uno y dice una cosa, llega el que sigue y se inventa otra. ¿Sí? Nada más hay que ver que, aunque dice que le hayan dado continuidad de una nueva escuela mexicana del sexenio anterior a esta, ya hubo sus cambiecitos, ¿no? Ahora, eh, sí es importante el escuchar al señor Freire, no nada más en aquel rengloncito de el maestro marchando también está enseñando, ¿sí? Paulo Freire tiene muchísimo más que solamente las cartas para quien quiera enseñar. No recuerdo el título exactamente, capaz que ahorita me viene a la mente, pero sí, es cartas para quien pretende enseñar, me parece. Si no, alguien corríjame por ahí. Paulo Freire, pues mira, miren, él recordaba que la educación auténtica humanista exige un compromiso crítico con la realidad y una responsabilidad ética hacia el otro. Eso es lo que es importante beberle a este señor, ¿no? Desde esta perspectiva, acompañar humanamente al estudiante no implica fingir que aprendió aquello que todavía no logra construir. ¿Mm? Sí, mijito, muy bien, pero como tienes que pasar de año, pásale. ¿Mm? La compasión pedagógica no puede confundirse con simulación académica. Y bueno, pues en nuestro contexto, este debate adquiere especial relevancia debido a las tensiones históricas entre cobertura educativa, desigualdad social y calidad académica. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las discusiones recientes sobre evaluación, acreditación y promoción escolar, pues evidencian profundas diferencias ideológicas respecto al sentido mismo de la escuela. Pero a ver, ¿dónde quedaron las misiones aquellas escolares de Vasconcelos donde implicaba que las personas aprendieran a leer y escribir? Porque era importante que sí aprendieran a leer y escribir. Mi bisabuelo, que era maestro, tiene fotografías de estas misiones educativas en las cuales incluso les daban cursos a las comunidades rurales para que pudieran fertilizar mejor sus tierras con fertilizantes naturales y poder obtener mejores cosechas. Tiene fotografías con mazorcas enormes. Bueno, él ya murió, pero yo recuerdo algunas fotografías con mazorcas enormes producidas gracias a lo que les enseñaban. Claro, esas misiones educativas que, hay, que produjeron, que generaron un gran desarrollo en México en cierto momento, pues de pronto, ¿dónde quedaron? Ahorita, claro, hay programas fabulosos. Está este programa de CONAFE, en el cual jovencitos egresados de bachillerato pueden ir a dar clases a comunidades rurales y les pagan una determinada cantidad y ya después ingresan a la universidad. Estos programas son fabulosos, que cuando hay honestidad detrás de estos muchachitos, chicos y chicas que participan de estos programas, bueno, hay posibilidad de que México avance, pero cuando lo que importa es nada más soltar el dinero para que después se lo vayan a gastar a un parque de diversiones, como algunos casos que yo conozco, ¿sí? De jóvenes que más bien están pensando, es que ya voy a recibir mi apoyo y entonces pues, ahí me voy a poder ir a un parque de diversiones muy famoso donde hay juegos de superhéroes de DC Comics. O sea, perdón, ¿sí? Y mientras
el papá de este muchachito sobándose el lomo en la fábrica donde trabaja. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no hay conciencia. Seamos sinceros. Mm. A ver, más allá de posiciones políticas particulares, aquí hay una pregunta que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo construir una educación verdaderamente inclusiva sin renunciar al aprendizaje auténtico? Fuera de ideologías y de derechas y de izquierdas, que por favor, ya eso de derecha y de izquierda, por favor, Dios mío, eso es de la Revolución Francesa. Sí, cuando hablan mucho de nuestro país y no sé qué, y utilizamos términos de la Revolución Francesa. Bueno, que vean cómo tenía este, el autor del Emilio, Rousseau, ¿sí? A la familia. El Emilio, pues sí, muy bonito, pero la realidad, ¿cuál era? ¿No? Marx, por favor. ¿Mm? Aquí, la realidad. ¿Cómo construir una educación verdaderamente inclusiva sin renunciar al aprendizaje auténtico? ¿Mm? ¿Cómo? Pues la respuesta probablemente no se encuentre ni en el autoritarismo pedagógico ni en la flexibilización ilimitada de los criterios académicos. La investigación educativa contemporánea apunta hacia modelos equilibrados que combinen evaluación formativa, acompañamiento personalizado, recuperación de aprendizajes y estándares claros de desempeño, porque evaluar no debería significar castigar, por supuesto que no, pero tampoco simular. Incluir no debería significar abandonar la exigencia, sino garantizar que todos tengan oportunidades reales de alcanzar aprendizajes significativos. Es importante esto. Una escuela verdaderamente humanista no es aquella que simplemente administra aprobaciones o evita conflictos estadísticos. Es aquella que acompaña con paciencia, rigor y responsabilidad el desarrollo intelectual y humano de sus estudiantes, porque renunciar completamente a la exigencia académica puede parecer en un primer momento una forma de inclusión compasiva, pero cuando el aprendizaje desaparece del centro del proceso educativo, el aprendizaje y la persona, esta relación entre la persona y aquello que necesita aprender, la escuela corre el riesgo de vaciarse de su sentido más profundo. Y entonces no nos estemos después dando golpes de pecho porque no, es que creen que somos una guardería. No, a ver, aquí hay algo importantísimo. La educación auténtica implica reconocer las dificultades reales de los estudiantes, acompañarlos en su proceso, construir condiciones para que aprendan efectivamente. Al final, una sociedad puede sobrevivir temporalmente con certificados vacíos, pero difícilmente podrá construir justicia, pensamiento crítico y desarrollo humano sostenibles sobre aprendizajes simulados. Voy a volver a leer cómo está aquí. Una sociedad puede sobrevivir temporalmente con certificados vacíos, sí, pero difícilmente podrá construir justicia, pensamiento crítico y desarrollo humano sostenible sobre aprendizajes simulados. Y bien, eh, de todo esto que un servidor ha expuesto, presento las referencias, obviamente, ¿sí? Que tienen aquí. Ustedes pueden tomarlas en cuenta para que, si lo necesitan, las consulten. Y, perdón, eh, sí es importante el que nosotros podamos cuestionar esta cuestión de la simulación. No podemos, eh, no podemos formar parte, no podemos ser cómplices de esa simulación a la que parecería que le conviene a ciertos grupos en el poder. No podemos ser cómplices de eso. Mm. Como pueden ver, soy muy fan, por supuesto, los amos del universo. Y claro,
que tenga las espadas ahí, no nada más por ser fan, sino la cuestión del poder. El poder al final de cuentas, el poder, esta capacidad para tener la libertad, para moverte en libertad, es posible siempre y cuando tengamos un nivel amplio de conocimiento. Una persona, entre más amplia es su, digamos, entre más amplio es su horizonte de significación, se dice en semiología de la vida cotidiana, entre más amplio es su horizonte de significación, y el horizonte de significación depende de todo lo que vamos aprendiendo. Entre más amplio esté este horizonte de significación, más amplia es su esfera de acción. Si mi horizonte de significación es pequeñito, mi esfera de acción es pequeñita. Si mi horizonte de significación es amplio, mi cultura, las cosas que aprendo, a lo mejor un oficio, habilidades, etcétera, entonces mi esfera de acción es mucho más amplia. Pero cuando mi horizonte de significación está reducido, y seamos sinceros, en este sentido, cuando hablamos de simulación, voy a ponerla, cuando hablamos de esta inclusión sin aprendizaje, estamos hablando de dotarle, perdón, de no dotarle de elementos para que fortalezcan su horizonte de significación las nuevas generaciones. Realmente es muy peligroso esto que está sucediendo, ¿sí? Hablamos de libertad de expresión, hablamos de X número de libertades, X, las que sean, pero seamos sinceros, ¿cómo vamos a poder ejercer estas libertades de forma responsable si nuestro horizonte significativo es pequeñito? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Y por qué es pequeñito? Porque prácticamente fue una simulación el lugar que tenía la obligación de dotarme de elementos para que mi horizonte de significación fuera amplio, o sea, la escuela. Si el espacio destinado para esto resulta que me formó solo en esto, mi esfera de acción va a ser muy, muy, muy limitada. Y claro, mi poder, mi capacidad de ejercicio de la libertad va a ser limitado. Y bien, es un tema, yo entiendo que es muy complicado, sobre todo porque aquí entramos en cuestiones, sobre todo también de política educativa. Y cuando es política educativa, Dios mío, porque prácticamente cada cabeza es un mundo. Y sí, estas gentes que tenemos ahí en sobre todo en la parte de la legislación en México, el poder legislativo, de pronto uno escucha verdaderamente um, cada conclusión, cada argumento es realmente deleznable el hecho de que en lugar de que estén discutiendo sobre la oportunidad o no oportunidad de determinada ley para que el país progrese, se la pasan peleándose porque ustedes me dijeron, ellos me dijeron, aquel me dijo, este me gritó, aquel pertenece a no sé, al amarillo, el otro al colorado. Dios mío, o sea, lo último que les importa es el país. Parecería eso. Y luego los otros señores, por más togas y flores que se pongan, Dios mío, ¿sí? Terminan, terminan igual dando resoluciones nefandas como esta del porcentaje de las asistencias. ¿Mm? Realmente es terrible. Y es Y es terrible porque están dañando generaciones enteras hacia el futuro. No es de ahorita ni es de este gobierno. No es de ahorita ni es de este gobierno. Pero está en las manos. Pero ya que a ellos no les interesa más que
que mantengamos nuestro horizontito de significación de este tamaño para que nuestra esfera de acción sea aquí, pues entonces es responsabilidad nuestra de los adultos y yo espero, ¿verdad?, que todos tengamos una capacidad de despertar superior para que, oigan, está la película de la Odisea. Ok, qué bueno, es una versión distinta, hay personajes trastocados, lo que ustedes quieran. Qué bueno que se hable de la Odisea. Ok, que eso genere que se pueda leer la Odisea, aunque sea la versión escolar chiquitita de 100 hojas y no el librajón. Ok, por algo se empieza. Sí, que conozcan las grandes narraciones del pasado, ¿sí? De los grandes, de los grandes, de los grandes, ¿sí? Que a lo mejor alguien ve, por alguna razón, fueron a ver Batman Azteca, ¿sí? Ok, bueno, pues oigan, léanse cosas que tengan que ver con cultura, con el desarrollo de los pueblos prehispánicos, que implique que la gente quiera ir al Museo de Antropología, etcétera. Sí, ojalá que eso suceda. Si, nos, si nosotros de alguna manera queremos despertar en ellos, en las nuevas generaciones, aprendizajes verdaderos, es importante que combatamos de alguna manera esta simulación educativa que se está generando en la escuela. No digo en todas las escuelas, pero por sistema ahí está. No podemos negarlo tampoco. ¿Mm? Por sistema ahí está. En este momento, y con esto voy a terminar, si un alumno está dividido todo en trimestres en educación básica, si un alumno obtiene un 8 en el primer trimestre, el resto del año escolar podría no ir, de acuerdo con lo que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí ya tendría sus 5 y sus 5. 5 y 5, 10 y 8, 18. Entre 3, 18, entre 3 a 6. Ya pasó la materia. Podría sacar un 7, un 6 y el último trimestre ni presentarse. 7 más 6, 13. Más 5, 18. Entre 3 a 6. El sistema está diseñado para que aprueben, no para que aprendan. Y esto que es realmente terrible, necesitamos combatirlo desde casa y necesitamos combatirlo incluso desde el salón de clases con aquellos maestros responsables que dicen, ok, quieren que te regale la calificación, pero te va a costar sí un poquito de trabajo. Y vamos a trabajar y vas a tratar de aprender y vas a hacer las cosas como debe de ser. Ojalá que despertemos y que nosotros, en general, el mundo adulto consciente, ¿verdad? No el mundo adulto de los papás que quieren que sus hijos aprueben a costa de lo que sea, sí busquemos que puedan tener un horizonte de significación amplio, porque ese horizonte de significación amplio, que tiene que ver con todo lo que aprenden, les va a permitir una esfera de acción amplia. De lo contrario, su horizonte de significación será pequeñito y su esfera de acción será muy pobre, limitada a las ayudas que puedan dar los gobiernos. Y ahí sí, no va a ser el pan de los hijos, van a ser las migajas que caerán de la mesa de los amos, porque al final de cuentas, sí, el pueblo está siendo tratado peor que una mascota. Y bueno, no, yo a mis mascotas las trato muy bien, de hecho ahorita están bien dormiditos allá en su rincón. Pero sí, parafraseando un poco el Evangelio con eso de aquello de la mesa que cae, las migajas que caen de la mesa de los amos, porque eso es lo que terminarán haciendo, dándole migajas a, a un grupo poblacional que tendrá una esfera de acción muy pequeñita. Hasta luego.